Hola amigos, bueno, hoy es 14 de octubre de 2020. El- lo, que lo que ocupa la atención en esta charla va a ser el tema de los límites constitucionales de las medidas de aseguramiento. Ya voy a hacer una audiencia en la que se va a solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por una no privativa de la libertad. Entonces vamos a mirar aquí muy rápidamente, así un repaso, y para ello pues me voy a soportar en una sentencia de la Corte Constitucional C469 del 2016 del doctor Ernesto Vargas, en la que se declara la exigibilidad condicionada pues del artículo 310 de la ley 906. Bueno, entonces voy a ordenar las ideas a fin de que ustedes pues comprendan esta situación. Primero que todo pues les recomiendo esta decisión de la Corte Constitucional porque pues se hace un repaso sobre los límites formales y los límites sustanciales para la imposición pues, de la medida de aseguramiento. Les dije entonces que el propósito de la audiencia que se va a hacer, para que ustedes los tengan en cuenta, es sustituir una detención, una medida de aseguramiento intramural por una no privativa. Entonces, para eso ubíquense en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, que establece pues dos medidas de aseguramiento. Una que son las privativas de la libertad, en el literal A, y dice en numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, y dos, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. Y las no privativas de la libertad establecidas en el literal B habla pues de que allí hay nueve situaciones en las que se debe someter entonces la persona bajo esas circunstancias, como por ejemplo la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, etcétera, etcétera, las que ustedes encuentran allí. En este caso entonces se trata de un asunto por concierto para delinquir agravado, y entonces pues ya se ha vencido el año y la Fiscalía no ha solicitado entonces la prórroga, y como establece el artículo 307 su parágrafo primero, que fue adicionado entonces por el artículo primero de la ley 1760 del 6 de julio del 2015, modificado por el artículo primero de la ley 1786 del 1 de julio del 2016, que dice pues que salvo lo previsto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un año. Y dice, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean 3 o más los acusados contra quienes estuviera vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicios de actos de corrupción de los que trata la ley 1474 del 2011, o de cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto, libro segundo de la ley 599 de 2000 Código Penal, dicho término podrá prorrogarse a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima hasta por el mismo término inicial. Y dice, vencido el término, el juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía, de la defensa o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que se trata el presente artículo. Entonces, el petitum
Esencialmente voy a fundamentar, lo primero que todo, que ya estamos en la etapa del juicio oral y que pues ha pasado el año y está vencido ese año y la Fiscalía no ha solicitado la prórroga. Y además de ello, entonces se deben presentar las actas de escrito acusación, del juicio oral, de las fechas del juicio oral, y indicando pues entonces también además las razones o las situaciones en las que, por ejemplo, se haya interrumpido porque no se hubo comunicación con la sala virtual, o porque se aplazó por el fiscal, o porque se aplazó por el juzgado, etcétera, etcétera, que no sean asuntos pues del resorte o que las haya propugnado la defensa, porque en ese caso se la pueden capitalizar y negar en razón de que ha sido provocada por la defensa. Entonces hay que tener presente eso y hacer una secuencia sistemática de esas actas que se deben haber enviado previamente al juzgado de penal municipal de control de garantías, pues ahora todo este asunto es virtual, para poder entonces evacuar esa diligencia y después entonces hacer el soporte de por qué razón en este caso pues no debe continuar en detención intramural, sino que se den a alguna de las circunstancias, por ejemplo, diga usted, de las no privativas de la libertad, pero las señaladas, por ejemplo, en el numeral tercero, que dice la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. Cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de las mismas y su relación con el hecho. La 7, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Podríamos decir esas, por ejemplo, como prioritarias, pues, para que el juez entonces tome la determinación de sustituirla por estas que les acabo de mencionar, que son las no privativas, porque así pues lo señala textualmente la norma del parágrafo primero. Hay una cuestión acá entonces que es importante tener en cuenta, porque miren ustedes el análisis que se hace por parte de la Corte Constitucional en esta revisión del artículo 310. Y es que normalmente, pues mire, los requisitos formales, pues los encontramos fundados en el artículo 28 de la Constitución Política, que son la reserva legal y la reserva judicial. Es decir, solamente cuando estén señalados previamente en el mandamiento escrito, en la ley. Y reserva judicial es que solamente es el juez y no cualquier otra autoridad. Entonces esos son los requisitos que se ubican dentro de esos límites formales. Y los límites sustanciales, y si de pronto ustedes alcanzan a ver allí el tablero, pues dice aquí, lo voy a decir en voz alta acá. Primero, la determinación inequívoca de los motivos por los cuales procede la restricción de la libertad, es decir, estricta legalidad de la medida de aseguramiento. En ese orden de ideas, frente a ese tema que les acabo de mencionar, dice la Corte que en realidad el legislador debe establecer con claridad en qué consiste la medida de aseguramiento en cuestión, en presencia de cuáles delitos procede, el estándar de carácter probatorio y el nivel de certeza sobre la responsabilidad del imputado requeridos, y en especial los fines buscados y los criterios de necesidad que habilitan la restricción de la libertad. Además de esto, también debe definir con especial concreción las circunstancias que tienen como efecto la prolongación de la restricción de libertad,
o la negación de la revocatoria o sustitución. El legislador debe precisar entonces más exactamente el conjunto de condiciones bajo las cuales el Estado puede imponer una medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento se funda principalmente en criterios de necesidad y persigue objetivos cuya consecución solo puede ser analizada a la luz del caso concreto, con arreglo a las circunstancias en medio de las cuales se desarrolla el proceso y las que rodearon la comisión del delito. Entonces, cuando se dice aquí pues que el principio de estricta legalidad en el establecimiento de las medidas de aseguramiento implica para el legislador la obligación de fijar con razonable precisión las condiciones y supuestos bajo los cuales aquellas proceden. Ahora volvemos más sobre ese punto. Segundo, la excepcionalidad. Cuando se habla de la excepcionalidad, pues hay que también hacer alusión a dos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, como son pues la Ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Ley 16 del 72, que es la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica. Y si tomamos como ejemplo el artículo 9 de la Ley 74 del 68, dice en su artículo 9, numeral 3, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren, ¿qué cosa? La comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso para la ejecución del fallo. Aquí surgen ya en principio todo lo que entró en la reforma del artículo 250 a través del acto legislativo 03 del 2002, que son ahora miramos la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento, que no es otra cosa que la comparecencia, lograr la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Y la ley 16 del 72 refrenda el mismo tema cuando dice en el artículo 7, numeral 6, toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención fueren ilegales. Entonces, ahora, el numeral 5, tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Oigan bien. Y vuelve a hacer mención esto de la lista que les acabo de leer con la ley 74. O ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Volvemos entonces sobre el tema de las garantías. Ahora, otro principio dentro de los límites sustanciales son el de la razonabilidad, la proporcionalidad y la necesidad. Y a ello entonces allí hay unas 3 sentencias de la Corte Constitucional, como son la C318 del 2008, la C366 del 2014 y la C695 del 2013, en la que pues también abordan el tema sobre este asunto de
la necesidad de la proporcionalidad y razonabilidad. Y cuarto, la gradualidad de las medidas aflictivas. Entonces, la necesidad no es otra cosa que un indicador del principio de proporcionalidad. Entonces, que esa exigencia la encontramos en el artículo 250 supra, cuando dice pues que lo que se pretende con ella es esencialmente la comparecencia de los imputados al juicio, la que no perturben la prueba, no la alteren, y el tema de la protección de la comunidad y con énfasis en las víctimas. Ese es, mire que eso ya lo venía diciendo la Corte Constitucional por allá en la sentencia C-774 del 2001 del magistrado Rodrigo Escobar Gil. Ahí ya se abordaban todos esos temas. Nuestra jurisprudencia de la Corte Constitucional de esa década, muy pregonera en este tema, que pues con ese tránsito de legislación que hemos tenido, ahora con un énfasis inclusive de especial énfasis y de diferencia, porque tiene todo un acople con todos los mecanismos internacionales de derechos humanos. Y la cuestión es que en esencia en este sistema ahora, pues la norma se acopla a todos esos criterios de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional, porque dice el parágrafo segundo de este artículo 307, que fue modificado pues por la ley 17 del 60 de 2015 y la 1786 del 2016, dice que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento. Entonces, eso ya de entrada le cambió toda la perspectiva al juez de control de garantías, particularmente con la entrada en vigencia de la ley 1786 del 1 de julio del 2016, un hito histórico y sustancial frente al tema de la imposición de las medidas de aseguramiento de las del 307. Entonces, normalmente pues se le tendrá que hacer la exigencia al señor fiscal pidiéndole entonces cómo prueba que las no privativas de la libertad son insuficientes para garantizar el cumplimiento de la necesidad de las medidas de aseguramiento, o sea, la comparecencia al juicio, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Ahora hay una discusión enorme con el tema de Uribe, que ustedes saben muy bien, al tomar la decisión la juez de garantías. Esto venía de la Corte, pero este no es el momento oportuno para entrar a hacerme referencia al tema, pero lo que les quiero decir a ustedes es todo lo que ha tenido para resolver, y frente a esa detención preventiva en domiciliaria que le impuso la Corte Suprema y que por pasar a ser competencia de la Fiscalía ahora lo correspondió a la juez 30 penal de garantías, que no quisiéramos como están en los zapatos de la judicatura. Pero ese tema, allí es que se ha hecho énfasis, seguro la bancada de la defensa, para obtener la libertad de Uribe. Volviendo entonces, mire, hay otra cuestión aquí sobre esto de la gradualidad de las medidas aflictivas. Claro, la Corte en esta decisión pues aborda el tema, y efectivamente nuestra legislación, la ley 906, pues tiene resuelto el asunto, porque revisando acá, miremos lo siguiente. Dice, por ejemplo, el artículo 308
consagra las razones de procedencia de todas las medidas de aseguramiento en general. Cuando dice pues el artículo, dice aquí, dice la norma, el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos. Entonces, aquí repite nuestra legislación el asunto del artículo 250 constitucional. Primero, para la necesidad de la imposición, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria, volvemos al principio de necesidad, para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia. Entonces, como les dije ahora, bajo el estricto principio de legalidad de la medida de aseguramiento, y ahora entonces sobre el tema de la excepcionalidad y la necesidad, pues ahí entra el juez a evaluar todo esto para tomar esa decisión de si se impone la medida como medida extrema. Entonces dice que también aquí la Corte habla de que el artículo 310 dice parcialmente demandado en esta ocasión y prescribe que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta, la hiperimponible, que no siempre es así, solamente per se no se puede imponer una medida de aseguramiento, sino que se debe valorar la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. El 310 dice el número de delitos imputados y su naturaleza. El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Cuando el punible a la utilización de armas de fuego o armas blancas. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Cuando hagan parte o pertenezcan a grupo de delincuencia organizada. En este caso la Corte pues entonces declara la exequibilidad de esos numerales de mención y además la parte del numeral primero, su probable vinculación con organizaciones criminales. Esa evaluación gradual que tiene que hacer el juez allí en la imposición de la medida de aseguramiento, pues la legislación la consagra. Ahora, el 314 dice que prevé que la atención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia, además de 4 eventos asociados a ya esas circunstancias personales de los imputados. Ser mayor de 65 años, siempre que su personalidad, naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en lugar de residencia, cuando a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes al alumbramiento, cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave de enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales, y aquí se declaró exequible esto, pero también indicándose que pueden ser certificados de médicos particulares, no necesariamente no solo de los oficiales, ¿no? Cuando la imputada o acusada fuere madre, cabeza de familia o de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio.
Eso es hablando de gradualidad. Entonces, el artículo pues lo menciona, y el 315 también indica, 315, por último dice modificado, este fue modificado por el artículo 28 de la ley 1142 del 28 de junio del 2007. Señala que cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley sea inferior a 4 años, satisfechos los requisitos del 308, se podrá imponer una o varias medidas señaladas en el 307 literal B, o sea, las no privativas, siempre que sean razonables, y volvemos otra vez, entonces, razonables y proporcionales para el cumplimiento de los fines previstos. De cómo entonces, mis queridos amigos, miren ustedes que dice la Corte que las no privativas de la libertad también pueden comportar solo ciertas obligaciones, no todas las que dice allí el 307, como de vigilancia electrónica, obligación de someterse a la vigilancia de una persona, sino que puede ser también impuestas algunas de ellas. Entonces, aunado a lo anterior, el legislador introdujo normas que adoptan entonces en modos específicos los principios de gradualidad, proporcionalidad, excepcionalidad y estricta legalidad de las medidas de aseguramiento. En unidad de sentido y propósito con lo anterior, la ley permite al juez imponer una o varias de tales medidas conjunta o indistintamente, y, en un caso, sustituir la privatividad de la libertad por una que no lo sea. De la misma manera, solo permite al juez imponer medidas de privación de libertad si se demuestra que las no privativas sean insuficientes para garantizar el cumplimiento de esos fines. Por último, quiero decirles, mis queridos amigos, que miren, que la regulación procesal penal, dice la Corte, además fija reglas específicas sobre la procedibilidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva bajo un estricto criterio de necesidad probada. En caso de no concurrir ese requisito, el juez solo está habilitado para decretar medidas no privativas de la libertad. Deben de tener ustedes presente eso, porque, repito, el 307 pues indica en parágrafo segundo que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Además de ello, debe imponerse todos los requisitos del 308, como son unos estándares mínimos de prueba para la autoría o participación, y sobre eso pues existe la misma controversia en la posición de la medida de aseguramiento por parte de la defensa. De tal suerte que en este caso, si se venció el plazo razonable, el año de plazo razonable, que en nuestros delitos de carácter especial se puede prorrogar por un año más, pero que en caso tal de que el fiscal no lo solicite, pues entonces lo que se debe es pedir la sustitución. Dice la norma, el parágrafo primero, que vencido el término, el juez de control de garantías, a petición de la fiscalía, de la defensa o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate por otra u otras de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el presente artículo. De tal manera que al juez hay que solicitarle entonces y decirle que
a pesar de que el juez anterior que impuso la medida de aseguramiento intramural tuvo que evaluar todo esto que ya les he mencionado sobre los límites sustanciales, principio de legalidad, estricta legalidad, de excepcionalidad, razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y la gradualidad. El tema probatorio del que habla el 308 para los criterios de necesidad, por qué razón a esa persona se le debe de tener intramural y por qué razón otras no privativas de la libertad son insuficientes para que entonces el fiscal diga no, debe seguirse, solicite en esa primera diligencia, cuando se da pues la solicitud de medida de aseguramiento, de por qué esa intramural es la que se requiere por el principio de necesidad. Pero ya después, vencido ese término, si no la solicita, pues la defensa entonces lo propio es solicitar que la sustituya por una no privativa y decirle pues al señor juez que pues si no tuvo interés para empezar la fiscalía para solicitar esa prórroga, pues obviamente se cae de su peso lo que en estos casos es el fiscal el que tiene el interés de acuerdo con el artículo 250 constitucional, sobre todo cuando se trate incluso de este tema por ejemplo, de la protección de la comunidad y de las víctimas y sus probables vinculaciones con organizaciones o continuidad en el delito, que es lo que usualmente la Fiscalía aborda con ese artículo 310 como que es el peligro para la comunidad y de las víctimas, pero que otras medidas no privativas son suficientes para que también se garantice esta necesidad, es decir, que se logre la comparecencia al juicio, a una posible eventual sentencia, conservación de la prueba y protección esencialmente a la comunidad y de las mismas víctimas. O sea, que en este caso debe proceder para que el juez entonces sustituya a esa intramural por una no privativa de la libertad. Ni siquiera hablemos de detención, sustituirla por detención domiciliaria. No es el caso. No es el caso. Que la norma, el parágrafo primero del artículo 307, pues está advirtiendo que es por una medida de aseguramiento, por otra medida de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el mismo artículo ya mencionado tantas veces. Que espero entonces que esto pues sirva de orientación en sus propósitos y en sus peticiones ante los jueces de control de garantías. No sobra entonces insistirles que pues a los jueces de garantías hay que, estas audiencias se nos están cayendo, pues tenemos inconvenientes con la virtualidad porque a veces no hay conexión virtualmente con la cárcel, que no sacan el detenido, pues a veces es mejor llenarse uno como de prevención y hacerle firmar algún escrito al interno, cosa de que autorice que de no, como cuando antes que no lo sacaba el IP a las audiencias en este caso pues de la medida para una libertad, pues que entonces se haga en ausencia de él y con la intervención de su abogado de confianza. Una situación pues que hay que hacerla porque si no ya se nos aplazan y van un mes después y así es una situación muy complicada realmente frente a este tipo de situaciones que estamos atendiendo desde la virtualidad. Bueno, no me resta sino desearles una tarde, una buena y una semana que está comenzando y vamos para adelante pues con todo esto. Les agradezco mucho, amigos, ustedes que pues, realmente están ahí en el canal. Muchos dicen, hombre Miguel, esto me sirve,
Mi interés no es sino socializar las cosas, no guardárselas uno. Esto hay que darlo a conocer a ustedes, a los colegas, a los compañeros. Y bueno, esto de algo les puede servir. Entonces consulten esta sentencia C469 del 2016 con un salvamento de voto, pues también interesante, del doctor Alberto Rojas Ríos. Pero el ponente pues es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Ok, chao, chao.